Muy buenas. Hoy en este vídeo vamos a hablar de las 5 causas, los 5 síntomas que puedes estar viendo en tu hijo que te pueden dar una pista de que tu hijo es muy probable que vaya a suspender física y química, ¿vale? Pues se puede hablar de física y química, como de matemáticas, como de muchas asignaturas, ¿vale? Son situaciones que se dan cuando tu hijo no está haciendo las cosas bien o cuando no le está yendo bien o cuando en general, ¿vale? La situación no es la mejor, la más indicada para que le vaya bien en el instituto, ¿de acuerdo? Soy Pablo Luque, tengo una academia de física y química online, además también soy profesor en un instituto público, entonces sé de lo que hablo, tengo una experiencia en la docencia y en mi proyecto ayudamos a los alumnos a mejorar en física y química, también en matemáticas, pero especialmente en física y química, con clases online, con metodología, con un curso online que acompaña las clases. Son clases individuales, personalizadas, hechas adrede, también se graban, ¿de acuerdo? Para que el alumno las tenga siempre a mano. Y un seguimiento constante, muy importante, de manera que generamos el contexto ideal para que tu hijo apruebe física y química. Dicho esto, vamos ahora a hablar de los 5 síntomas, que puedes estar detectando para saber si tu hijo va bien o no en física y química y otras asignaturas, ¿de acuerdo? ¿Por qué hablo de física y química y matemáticas? Porque son asignaturas, voy a encender un poco más la luz, a ver si se ve mejor. Vale, son asignaturas que hacen que el esfuerzo no siempre se vea recompensado. ¿A qué me refiero? A que si tú estudias muchas horas física y química y matemáticas, no significa obligatoriamente que las vayas a aprobar. Además, son asignaturas que muchas veces se pueden llegar a aprobar sin adquirir los conocimientos. De manera que van pasando los años y no se ha entendido lo que se está haciendo. Simplemente se sigue día tras día pues, en clase y cuando llegamos a un nivel tercero de la ESO, cuarto de la ESO, primero de bachillerato sobre todo, pues empiezan a estallar los problemas, ¿de acuerdo? Y es ahí donde se ven las situaciones que voy a describir ahora. La primera situación, cambio de actitud y tú ves un cambio en la autoestima, ¿de acuerdo? Empiezas a ver que tu hijo está más decaído, empiezas a ver que empieza a estudiar menos horas, ¿de acuerdo? Empiezas a ver que, oye, algo pasa, ¿de acuerdo? Con la actitud de mi hijo. No es pereza, simplemente es que él o ella sabe que por muchas horas que estudie no va a mejorar, porque física y química y matemáticas son asignaturas que no necesitan más horas para aprobar, necesitan horas de calidad. Y eso es clave, ¿de acuerdo? Aprender a estudiar, no aprender a memorizar. Eso es algo elemental. Muchos alumnos suspenden porque simplemente memorizan problemas en vez de entender, porque no tienen una metodología. Entonces, eso hace que la actitud y la autoestima cambie, baje, vaya peor, ¿de acuerdo? Entonces, vas a notar este cambio en frases como no sirvo para estudiar esto, no se me dan bien las matemáticas, ¿para qué voy a hacerlo? ¿De acuerdo? Sí, es que esto de qué sirve también, ¿de acuerdo? Segundo síntoma, lo llevo hablando bastante tiempo, pero el segundo sería, mi hijo estudia muchas horas y aún así no consigue resultados. Lo ves que antes de los exámenes, sobre todo, estudia un montón, ¿vale? Se pega una tarde increíble estudiando y no sirve para nada. Eso es un síntoma claro de que primero no se está organizando, si tiene que estudiar tantas horas antes del examen, no está haciendo un estudio progresivo, no hay un trabajo semanal, no hay una evolución, lo que hay es únicamente sprints, intentos desesperados, ¿de acuerdo? Entonces, tiene que aprender a estudiar, tiene que aprender a tener unos horarios y esto es clave, ¿de acuerdo? Y además, tiene que sentir que esas horas que echa estudiando sirven para algo. La clave es estudiar mejor, ¿de acuerdo? Tercera señal, tercer síntoma que te puede indicar que tu hijo va a suspender física y química. Ahora estamos en diciembre, es probable que muchas madres, muchos padres se empiecen a preocupar porque su hijo suspenda en la primera evaluación, ¿de acuerdo? Muchos padres y madres me llegan justo después de la primera evaluación con es que mi hijo suspendió y ahora vamos a ver qué podemos hacer. La siguiente sería que no pregunta dudas, muy importante. Esto va muy enlazado con la actitud, ¿de acuerdo? Tu hijo o hija es probable que no esté levantando la mano en clase, que no esté participando, que no pregunte directamente, porque para tú preguntar algo, si tú no entiendes de un concepto el 30%, ¿vale? El 60% sí que lo entiendes y el 40%, perdón, restante no lo entiendes, pues puedes preguntar. Puedes decir, oye, esto es por esto, pero esta última parte no la entiendo. Vale. Entonces ahí el profesor te dice, vale, pues es que no has tenido en cuenta esto, o fíjate esto, te lo repito. Pero si tú del 100% del problema solo has entendido el 20%,
es que es muy difícil que se pare a preguntar, ¿de acuerdo? Por vergüenza, por falta de habilidades sociales, por mil motivos. Simplemente tu hijo o tu hija se está dando cuenta de que la clase va a una velocidad, está en un ritmo, está en un lugar y él o ella está en otro. De manera que es muy difícil que se pare a preguntar, porque siente que la distancia es tan grande que no es salvable. Además, también, os voy a ser sinceros con vosotros, los profesores lo tenemos muy crudo en el sistema público, porque tenemos unos ratios muy elevados, ¿de acuerdo? De manera que es muy complicado que nos paremos a responder todas las dudas. Podemos hacerlo, pero es muy complicado. O sea, se puede intentar, quiero decir, pero cuando de 20 personas hay 10 que no lo entienden, no puedes ponerte a responder las dudas de 10 personas, porque significa que las otras 10 que lo han entendido van a un ritmo mucho más lento y además es que cada pregunta es individual. Cada alumno puede preguntar una cosa distinta, a veces no, a veces sí que son preguntas muy generales. Pero hay otras situaciones donde es que este alumno no se acuerda del factor de conversión que yo expliqué hace 2 años. Entonces, no me puedo en cuarto de la ESO parar a explicar algo de segundo de la ESO. Espero que me estéis entendiendo. O, vale, es que el factor de conversión este sí que lo he entendido, pero esta última fórmula, la de la masa, yo que la fuerza es igual a masa por aceleración, no se acuerda de las unidades de la aceleración. Eso lo vimos en tercero. Vale. El siguiente, vale, se acuerda de la fórmula, de las unidades y de cómo cambiar de unidades, pero no entiende cómo se hace un vector. Y dices, ostras, es que cada uno tiene unas dudas, cada uno está en un sitio distinto. Y además, incluso si todos estuvieran en el mismo punto, no a todo el mundo le valen las mismas explicaciones. La educación de calidad es individual, es personalizada. Evidentemente, el trabajo en equipo, la cooperación, el trabajo entre iguales es también fundamental. Pero la educación de mayor calidad en asignaturas como matemáticas y física y química viene de ser capaces, los profesores, los docentes, de personalizar, de individualizar el contenido. ¿De acuerdo? Cuarta señal de que tu hijo no va bien en física y química y en matemáticas. Tienes síntomas físicos, ¿de acuerdo? Y un lenguaje corporal que te habla de que no va contento a clase, de que algo está ocurriendo. De que, oye, es que mi hijo le noto muy decaído. Le cuesta dormir o duerme demasiadas horas, le veo demasiado apagado, no consigo que reaccione, no consigo que, oye, es que tienes examen y aunque lo veas crudo, tenemos que dar lo mejor de sí mismos. Es muy complicado que lo hagan, principalmente porque tienen la idea de que el esfuerzo no les va a llevar a ningún punto, ¿de acuerdo? Pues aquí tengo a mi perro, que es más mimado, quiere que le esté acariciando todo el rato. Y además me está escuchando hablar, así que más todavía quiere que le haga caso. Entonces, es importante. A mí algo que me preocupa mucho es cuando un alumno me dice que no consigue dormir antes de los exámenes, que está demasiado nervioso. Eso es un problema, porque yo siempre digo, tu hijo o tu hija sacará mejor o peor nota en cuarto de la ESO, primero bachillerato, el curso que sea. Y cuando tenga 50 años, nadie se acordará de esa nota. Nadie le preguntará para encontrar un trabajo, oye, ¿tú qué sacaste en primero de bachillerato en física y química? Pero eso sí, todo el mundo se acuerda de cómo lo pasó en el instituto, de si lo pasó mal o fue una buena etapa. Así que es clave que consigamos que tu hijo vaya contento al instituto, que sienta, no de que siempre apruebe todo y que esto sea una fantasía, pero sí que es clave que consigamos que él sienta que su trabajo, que su esfuerzo, que su motivación sirve de algo. Y para eso hay que enseñarle a estudiar, que nadie le ha enseñado. ¿Vale? Y quinta y última señal de que tu hijo no va bien en matemáticas o en física y química. Tiene una desconexión total, ¿de acuerdo? Te dice frases como, es que esto no sirve para nada, esta asignatura es una tontería, el profesor lo explica fatal, esto es que ni me lo han explicado en clase. Es muy probable que sí, pero simplemente se perdiera o no lo entendiera del todo, ¿de acuerdo? Entonces, ese tipo de desconexión, ese tipo de, es que esto no va conmigo, es un síntoma claro. Además, es un mecanismo de defensa muy evidente, muy lógico. Si tu hijo o tu hija se esfuerza para algo y no consigue resultados, puede simplemente admitir, oye, es que algo estoy haciendo mal, muy difícil que un adolescente llegue a esa conclusión, tenga ese desarrollo personal. Lo más lógico y normal es que o bien se rinda o que te diga que es que ese esfuerzo no tiene sentido. Porque se protege a sí mismo, se protege a su autoestima. No, no es que yo esto no lo consiga, no es que yo no tenga habilidades o no sepa trabajar matemáticas y física y química y tenga que aprender a hacer las cosas diferentes. No, es que esto no sirve. El problema no soy yo. Y es lógico, ¿vale? No es algo que tengamos que combatir. Hay que simplemente guiar el camino. No podemos chocar frontalmente con esa idea. No podemos decirle esto que dices es equivocado. Tenemos que guiar, porque como
el equipo docente, los profesores de la sociedad. Y los padres, por otro lado, tenemos que trabajar unidos y ser capaces de mandar un mensaje constructivo, ¿vale? Entonces, ¿qué puedes hacer tú como madre o padre para ayudar a tu hijo si tiene estos síntomas? ¿De acuerdo? Un diálogo constructivo. Vamos a empezar a trabajar oye, ¿por qué crees eso? ¿Por qué te sientes así? ¿Qué es lo que crees que está ocurriendo para que no consigas esto? ¿De acuerdo? Vamos a empezar preguntando antes de emitir juicios, antes de decirle lo que tiene que hacer. Vamos a empezar la conversación preguntando y escuchando, ¿vale? A partir de ahí vamos a intentar hacer trabajo inteligente. Vamos a intentar diseñar un calendario, un horario. Vamos a intentar enseñar a trabajar mejor, que sepa leer en el enunciado. En mi canal tenéis vídeos donde hablo de cómo trabajar problemas, cómo mejorar la forma de estudiar física y química. Echadles un ojo y me decís si os ha ayudado, ¿de acuerdo? Y luego, muy importante, es muy probable que tu hijo haya perdido base, ¿de acuerdo? Hace poco subí un vídeo donde hablaba de los conocimientos básicos que tu hijo tiene que tener sí o sí. Sería interesante que analizaras si tu hijo tiene esos conocimientos, ¿vale? Y a partir de ahí empezar a trabajar, ¿de acuerdo? Muy importante empezar a trabajar desde el punto en el que está tu hijo. Clave, ¿de acuerdo? Así que ponte manos a la obra, ponte en modo constructivo, ayuda a tu hijo a mejorar su actitud, su autoestima, su forma de estudiar y verás cómo ese esfuerzo se ve recompensado. Porque ganará autoestima, se sentirá más cómodo, lo verás más feliz y tendrá un futuro más fácil. Porque si consigue aprobar matemáticas y física y química, entrar a una carrera de ciencias, tiene muchas puertas abiertas. Las carreras del futuro y las del presente son las de ciencias, ¿vale? Así que soy Pablo Luque, tengo una academia de física y química online, ya os lo he contado al principio. Si queréis que os ayude a que tu hijo o tu hija mejore con física y química, escríbeme un comentario o también os dejo un enlace a mi WhatsApp, ¿de acuerdo? Escríbeme y tenemos una charla para ver cómo se puede ayudar a tu hijo. ¡Nos vemos!